El año era 1943, en plena Segunda Guerra Mundial. El mundo estaba sumido en el caos, y Estados Unidos luchaba por mantener su ventaja tecnológica frente a las potencias del eje. Entre bombas, estrategias militares y espionaje, circulaba un rumor inquietante: la Marina estadounidense estaba trabajando en un proyecto tan secreto y ambicioso que, de ser cierto, cambiaría para siempre lo que sabíamos de la ciencia. Ese proyecto sería conocido más tarde como el Experimento Filadelfia, un supuesto intento del gobierno por volver invisible a uno de sus buques de guerra. Invisible, no como una maniobra estratégica, sino literalmente desaparecer de la vista y de los radares. El barco elegido fue el USS Outreach, un destructor de escolta recién construido, preparado para combatir submarinos enemigos. Lo que pocos sabían era que aquel buque se convertiría en el protagonista de una de las historias más perturbadoras de la historia militar. Según los relatos, los científicos a cargo instalaron en el Eldridge una serie de generadores de potentes campos electromagnéticos. El objetivo era simple en teoría: doblar la luz alrededor del barco, haciéndolo indetectable. Pero la práctica resultó ser mucho más aterradora. Los primeros intentos, narrados por supuestos testigos, fueron caóticos. El barco parecía envolverse en una neblina verde, como si un halo eléctrico lo rodeara. Las brújulas fallaban, los relojes se detenían, y algunos marineros afirmaban sentir un zumbido que les perforaba la cabeza. No obstante, lo más extraño estaba por ocurrir. El 28 de octubre de 1943 se llevó a cabo la prueba definitiva. Los generadores fueron encendidos a plena potencia, y ante la mirada atónita de quienes estaban en el puerto de Filadelfia, el Eldridge comenzó a desvanecerse. Primero se tornó difuso, luego apenas un contorno brillante, y finalmente desapareció. Un buque de guerra entero se había esfumado frente a los ojos de decenas de testigos. Pero el misterio no termina ahí. Minutos más tarde, marineros de Norfolk, una base naval a más de 500 kilómetros de distancia, aseguraron haber visto al USS Outreach materializarse en su puerto, para luego volver a desvanecerse y reaparecer en Filadelfia. ¿Había el gobierno logrado teletransportar un barco entero? ¿O lo que ocurrió fue un fallo tan catastrófico que jamás se volvió a repetir? Lo más escalofriante vino después, cuando los generadores se apagaron y el Eldridge regresó a su posición inicial. Los marineros a bordo no estaban ilesos. Algunos aparecieron desorientados, sangrando por la nariz y los oídos. Otros estaban en estado de shock, incapaces de hablar. Y lo más perturbador, varios habrían quedado fusionados con la estructura metálica del barco. Sus cuerpos atrapados en las paredes y cubiertas, como si la materia del ser humano y la del acero se hubieran mezclado en un solo error macabro. Los relatos aseguran que algunos sobrevivientes enloquecieron, otros desaparecieron sin dejar rastro, y unos pocos murieron días después por efectos que los médicos jamás lograron explicar. El experimento fue rápidamente silenciado. Documentos desaparecieron, los testigos fueron amenazados, y el Eldridge siguió operando en misiones rutinarias como si nada hubiera ocurrido. Pero el rumor ya estaba en marcha. Años más tarde, un marinero llamado Carlos Allende, que aseguraba haber presenciado el experimento, envió cartas a científicos revelando lo ocurrido. Su testimonio coincidía con otros rumores dispersos: el gobierno había jugado con fuerzas que no comprendía, manipulando el espacio y el tiempo en nombre de la guerra. Lo más intrigante es que incluso décadas después, algunos documentos de la Marina permanecen clasificados, y cuando fueron liberados, no aparecía ninguna referencia al supuesto experimento. Para algunos, eso es prueba de que todo fue un mito. Para otros, es la confirmación de un encubrimiento monumental. Pero una pregunta sigue flotando en el aire: ¿qué ocurrió realmente aquel día en Filadelfia? ¿Fue un avance tecnológico demasiado peligroso para la humanidad o simplemente una de las leyendas urbanas más elaboradas del siglo XX? Lo cierto es que los marineros del Eldridge vivieron algo que nunca lograron explicar. Y aunque la Marina niegue todo, hay cicatrices que permanecen, cicatrices que sugieren que, tal vez, el experimento sí sucedió. Cuando el USS Outreach volvió a materializarse en Filadelfia, la Marina trató de ocultar cualquier rastro de lo ocurrido. Los informes oficiales hablaban de maniobras de desmagnetización, una práctica habitual utilizada para evitar que los barcos fueran detectados por minas magnéticas enemigas.
Pero esa explicación no convenció a todos. Los testimonios de los marineros eran demasiado específicos, demasiado aterradores como para ser simples rumores. Algunos de ellos aseguraban que, en el momento de la desaparición, habían visto un resplandor verdoso envolviendo el barco. Sentían que sus cuerpos se volvían ligeros, como si flotaran, y en cuestión de segundos, perdieron toda noción del tiempo. Uno describió la experiencia como ser arrancado de la realidad y lanzado a otra dimensión. Otros juraron haber visto un túnel de luz, como si el barco hubiera atravesado un pasaje invisible. Pero lo más perturbador fue lo que ocurrió con las víctimas que quedaron atrapadas en el Eldridge. Según los relatos, había hombres incrustados en las paredes de acero, sus extremidades sobresaliendo grotescamente del metal. Algunos seguían con vida durante minutos, gritando en agonía hasta morir, mientras otros parecían haber quedado congelados en un estado imposible de describir. La Marina negó rotundamente esos informes, pero durante años, historias de exmarineros circulaban en bares, periódicos locales y cartas enviadas a investigadores independientes. Muchos de esos hombres vivieron con secuelas físicas y psicológicas y algunos, según testimonios, desaparecían repentinamente frente a testigos para volver a aparecer minutos después. Como si hubieran quedado atrapados en una grieta entre dimensiones. Carlos Allende, también conocido como Carl Allen, fue uno de los primeros en dar forma al mito. En la década de los 50, escribió varias cartas a un investigador llamado Morris K. Jessup, un astrónomo aficionado a los fenómenos inexplicables. En ellas, Allende relataba con lujo de detalles lo que supuestamente había ocurrido en el experimento Filadelfia. Hablaba de teletransportación, de invisibilidad, de marineros enloquecidos y de una tecnología basada en las teorías de Albert Einstein sobre el campo unificado. Jessup, intrigado, comenzó a investigar, pero pronto descubrió que había caído en una red de contradicciones y silencios. El caso llegó a un punto tan extraño que incluso la Oficina de Investigación Naval recibió un ejemplar anotado de su libro The Case for the UFO, lleno de comentarios escritos en los márgenes por supuestos testigos del experimento. Nadie supo nunca quién envió ese ejemplar, pero la Marina lo estudió en secreto. El misterio se volvió aún más oscuro cuando Jessup fue encontrado muerto en su coche en 1959, en lo que fue catalogado como un suicidio. Para algunos, no fue más que la tragedia personal de un hombre obsesionado con un mito. Para otros, fue la prueba de que alguien quería silenciarlo. Con el paso de los años, el experimento Filadelfia alimentó teorías de conspiración en todo el mundo. Algunos lo veían como un fracaso experimental, otros como un éxito oculto. Se decía que los mismos científicos que habían trabajado en el proyecto luego participaron en investigaciones de control mental y armas electromagnéticas durante la Guerra Fría. El mito también inspiró a quienes creían en viajes en el tiempo. Los supuestos testigos aseguraban que, en el breve lapso en que el Eldridge desapareció, algunos marineros juraron haber visto paisajes distintos, como si hubieran viajado al futuro o a otro lugar del planeta. Incluso se mencionaba que el barco había aparecido en Norfolk antes de regresar a Filadelfia, lo que alimentaba la idea de una teletransportación real. Por otro lado, los escépticos sostienen que toda la historia es una invención. Según ellos, el Eldridge nunca estuvo en Filadelfia en esas fechas, sino en otro puerto, y la confusión habría surgido por errores en registros navales. Además, recuerdan que la desmagnetización sí existía y que probablemente los marineros confundieron esa operación con algo mucho más fantástico. Sin embargo, las contradicciones en los archivos militares y la desaparición de algunos documentos clave han mantenido viva la duda. Si el experimento nunca ocurrió, ¿por qué tantos esfuerzos por negarlo? ¿Por qué investigadores como Jessup fueron vigilados de cerca? ¿Y cómo explicar los testimonios de marineros que parecían demasiado consistentes para ser pura invención? El Eldridge fue transferido años después a la Marina griega, donde sirvió bajo otro nombre. Allí también circularon rumores de extraños sucesos a bordo, aunque nada pudo confirmarse oficialmente. El barco fue finalmente desmantelado, pero el mito del experimento Filadelfia sigue navegando en la memoria colectiva. Hoy en día, algunos científicos consideran que la idea de doblar la luz alrededor de un objeto para hacerlo invisible no es imposible. Con tecnologías modernas como la cloaking technology o materiales metamórficos, se han dado pasos en esa dirección.
Pero en 1943, aquello estaba más cerca de la ciencia ficción que de la ciencia real. Entonces, ¿qué ocurrió en Filadelfia? ¿Fue todo un montaje, un error de percepción o realmente un experimento secreto que salió mal? ¿Acaso el gobierno de Estados Unidos probó una tecnología tan peligrosa que tuvo que esconderla del mundo? El experimento Filadelfia sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes del siglo XX. Un misterio donde la línea entre la ciencia y lo paranormal se desvanece. Un recordatorio de que, a veces, los secretos más oscuros permanecen bajo las aguas, esperando a ser descubiertos. Y ahora te pregunto, ¿crees que el gobierno logró lo imposible, o todo fue una ilusión alimentada por el miedo y la guerra? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Verdad Oculta para descubrir más casos como este.